Y ahora con ustedes, suertudotes. 300 segundos, 5 minutotes con el Tadeco. Después de 9 meses de haberse publicado la indispensable Ley de Víctimas, este 9 de octubre pasado se integró por fin la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que establece la ley como el órgano conductor de su aplicación, por lo que a partir de ahora se comienza un nuevo proceso técnico y administrativo en el tortuoso peregrinar de las víctimas de la violencia social para alcanzar la verdad y la justicia. Para nosotros, en el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, la promulgación de esta ley significa, como lo dijimos en su momento, un pequeño avance en nuestra lucha, en la medida que formalmente reconoce el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales, tratadas con humanidad y conocer la verdad sobre el delito que padecen, pues en ella se establece la obligación del Estado de impartir justicia y reparar el daño de las víctimas, así como de informarles el proceso legal que se lleva en contra de sus agresores, además de la obligación del gobierno de buscar a las personas desaparecidas, conforme lo han reclamado las mismas víctimas y sus organizaciones en todo el país. Aunque ese discurso es ahora un tanto voluntarista, faltan realidades. Por ello, a pesar de la aparente oportuna promulgación de esta ley, su implementación, que implica el establecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, se encuentra muy rezagada, por lo que ahora la designación de la Comisión Ejecutiva es apenas un pequeño avance en la construcción de ese gran elefante blanco, y todavía se ve muy lejos la verdad, la justicia y los derechos humanos para el sector de mexicanos victimizados por la violencia social, que aumenta y acumula casos sin resolver, mientras su condición de vida se degrada día a día. Como hemos dicho, esta ley no se dirige a extinguir las causas de la violencia social que genera la victimización, supuesto objeto de la ley, y considera al Estado ajeno a ello, lo cual mantiene un vacío y perfila una estrategia artificial que puede quedar en la simulación y en la superficialidad. Ahora, la integración de esta comisión nos parece un avance para destrabar el rezago en la aplicación de esta ley, que a pesar de todo, alberga esperanzas en el corazón de muchas de las víctimas que no dejan de peregrinar y acumular victimizaciones, navegando en ventanilla tras ventanilla, discriminación tras discriminación, pena tras pena. Esperaremos a que la comisión se instale, opere, produzca los insumos necesarios, en especial el reglamento y el Programa Nacional de Atención a Víctimas, y todo ello en el marco de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta ley, y luego bajarla al nivel estatal y municipal. En este proceso, la lucha de las organizaciones de víctimas y de quienes los acompañamos se deberá centrar en que la integración del Registro Nacional de Víctimas deberá ser ágil, incluyente y evitar caer en el burocratismo, gestiones y trámites interminables que le apuestan al desgaste de los familiares, donde no solo se considere solo la información sesgada, maquillada y excluyente de las autoridades, sino también la información de las organizaciones sociales acompañantes de víctimas y de los familiares de las mismas víctimas de la violencia. Que se ofrezca atención y protección a las víctimas de la violencia de manera eficaz y oportuna, y en el caso que se requiera, brindar a las víctimas y o familiares de las víctimas las garantías de no repetición y de restitución de derechos, que tiene que ver con el derecho a la verdad y a la justicia de manera integral, y no reducirlo a una reparación del daño, que apunta al conformismo y que garantiza la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Garantizar una defensa jurídica adecuada, que garantice la justicia de manera plena, es decir, que haya investigación, esclarecimiento y resolución de los casos que reclamamos en el comité, y que en este caso contemplamos la integración, actualización y recuperación de los expedientes, que permita diagnosticar y analizar la situación jurídica de las víctimas, y además desarrollar garantías y técnicas de investigación tendientes a la localización de las víctimas de desaparición forzada, así como de los presuntos responsables del hecho, identificar a los presuntos responsables de las desapariciones y asesinatos, y ejercicio de la acción penal, todo de manera transparente, sin tratos discrecionales,
que se presten a la negociación, todo apegado a derecho en el marco de la ley de víctimas. Fomentar la participación real de las víctimas de manera organizada en la toma de decisiones que ayuden a la investigación para el esclarecimiento de los casos y en la misma implementación de la ley. Privilegiar la búsqueda de los desaparecidos desde el momento en que se conozcan los hechos, desplegar todos los recursos necesarios en su localización y rescate, pues las primeras horas de los sucesos son vitales para el rescate de las víctimas, de la verdad y la justicia, y es en donde hasta la fecha se ubica la complicidad y aquiescencia del Estado. Aún con la integración de la Comisión, nos preocupa que a 9 meses de la promulgación de esta ley, el delito de desaparición forzada no se haya incluido aún en los códigos penales de todas las entidades federativas, o que en casos como en Guerrero, donde existe una ley sobre el tema, no satisfagan los estándares internacionales y que los funcionarios y autoridades estatales desconozcan el contenido de la ley, por lo que en este sentido seguiremos demandando junto con las organizaciones que conformamos la campaña nacional contra la desaparición forzada, que se apruebe a la brevedad una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Ante este nuevo panorama, seguimos convocando a los familiares de las víctimas de la violencia a seguir luchando, a que se expresen, a que rompan el silencio que les ha impuesto el miedo, el terror, la impotencia y el dolor, a que se integren a las actividades de nuestro comité y pongan en la memoria colectiva el nombre y la historia de sus víctimas, que expongan ante los sensibles oídos de todos su verdad, su testimonio, a que manifiesten su digna rabia y no dejen que condenen a nuestros muertos y desaparecidos y los reduzcan a un número, una estadística o en mero justificante de una ley inaplicada. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por la memoria de los desaparecidos, ni perdón ni olvido.